Estamos contentos, como yo le estaba diciendo, amado televidente. Estamos contentos aquí en este templo, el Ministerio Evangélico del Aposento Alto, ubicado en el sector de Barraza. Amén. Estamos contentos en el nombre de Jesús porque nos podemos congregar, amén, y adorar al único y soberano Dios. Amén o no amén. En el nombre de Cristo estamos contentos porque estamos con vida, respiramos, tenemos salud. Gloria a Dios, tenemos nuestros familiares sanos y salvos. Amén. Gloria a Dios, estamos contentos porque Yahweh es su nombre. Amén. Yahweh es su nombre. Amén o no amén. Amén. Y contra viento, contra marea, aunque venga río, aunque se levante tempestad, lo que sea que se levante, nosotros nos mantenemos alegres y contentos en el nombre poderoso de Jesús. Amén o no amén. Amén. Jesucristo dijo: gózate. Bienaventurado soy si hoy te persiguen, si te vituperan, si dicen toda clase de maldad contra vosotros. Gózate, alégrate. En el nombre de Jesús, que de nosotros es el reino de los cielos. Por su palabra. Amén o no amén. Amén. Su palabra lo dice, amado hermano, amado televidente que nos sintonizas a través de esta plataforma de YouTube, Facebook Live, también en Instagram, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo le doy las gracias a Dios, primeramente, amado hermano, hermana que están aquí, amigos, en el nombre de Jesús. Le doy las gracias a Dios, primeramente, a mi Padre Yahweh, a nuestro Padre, amén, el Eterno, el Todopoderoso. Le doy las gracias a Dios porque Él me permite una vez más estar aquí en este lugar y de poder llevar un mensaje, una exhortación, amén, que va a ser de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús para nuestras vidas. Amén o no amén. Amén. Le doy las gracias a Dios porque Él es el que me permite, es el que me da la vida, la salud, es el que permite que mis huesos se muevan, que mi cuerpo, que mi esqueleto, que mi sistema óseo se pueda mover en el nombre de Jesús con esa facilidad. Amén. Le doy las gracias a Dios por nuestro Padre espiritual, el apóstol Luis Alberto Bradway, y su esposa, la pastora y profeta Yolanda de Bradway. En el nombre de Jesús le doy las gracias a Dios por nuestros pastores, el pastor Roberto Tomás Liber y la pastora Carla Sofía Palacio Herrantes de Liber. Amén, en el nombre de Jesús. Y muchos se preguntarán, pero ¿por qué tanto agradecimiento? Amén. Santo, no hay ni palabras. Amén. Yo nada más sé que tengo que darle las gracias a Dios, porque la Biblia me enseña de que debo de ser agradecido. Amén. Y cuando tú sabes de dónde Dios te sacó, tú das las gracias a Dios por todo. Amén. En el nombre de Jesús y en todo tiempo. Y yo siempre, en el nombre de Cristo Jesús, le doy las gracias a Dios, porque si yo estoy aquí con vida respirando, es porque a Dios le plació, porque yo debería estar posiblemente en un cementerio, en un hospital o en un manicomio o qué sé yo, donde yo tenía que estar. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Él llega a tiempo. Jesucristo llegó a tiempo a mi vida y me rescató en el nombre de Jesús, y por eso yo le doy las gracias a Dios en el nombre de Jesús, y exhorto también a todos los que nos acompañan a ser agradecidos, porque si tú tienes, aunque sea una libra de arroz en tu casa o $1 en tu billetera o qué sé yo, amén, lo poco que tú veas, que tú dirás, nada más tengo esto, tú tienes que darle las gracias a Dios por eso que tienes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Dios permitió que tú tuvieses eso. Amén. Cuenta la historia de que había una mujer que nada más tenía un poquito de aceite. Amén. Un poquito, un chinchín, como dicen aquí, un chinchín de aceite. Y llegó uno de los profetas y le dijo: oye, mujer, prepárame algo. Amén. Y le dijo de que buscara todas las vasijas, que ese aceite no se iba a acabar, y nunca se acabó. Amén. Y si tú nomás tienes una onza de arroz, algo tiene que ocurrir con eso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esto nada más es
para mí entrar en la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, como un entremés, porque debemos de ser agradecidos en todas las cosas que Dios nos da, aunque sea por un vaso de agua, tú debes de darle las gracias a Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y yo le doy las gracias a Dios también por cada uno de ustedes que nos acompañan, porque están aquí, sacaron de su tiempo. Amén. De esas 24 horas que tiene el día, o 23 horas y 59 minutos, tú sacaste estas 2 o 3 horitas, o 4 o 5, los que tienen más tiempo están aquí, y tú estás aquí para honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Y ahora yo quiero compartir con todos ustedes, con ustedes mis hermanos, y con el amado televidente. Quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor me regaló. Amén. El Señor me regaló, y no solamente para mí, sino para todo el que quiera escucharla, para todo el que quiera recibirla. Y yo sé que todos aquí quieren recibir de esta palabra. Y yo tengo como título: el reino de los cielos es para los valientes. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Tomé este tiempo para darle las gracias a Dios, porque que no puedo entrar a hacer algo sin antes darle las gracias a Dios. Que no puedo, hay algo que no me permite. Siempre debo de darle las gracias a Dios, aunque sea un minuto. Amado televidente, en el nombre de Jesús, amado hermano. Amén. Y el reino de los cielos es para los violentos. Amén. Y dice su palabra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Búscalo. Búscalo ahí, en el nombre de Cristo. Mateo, capítulo 11, versículo 12. Entramos en el nombre de Jesús al tópico de esta noche. Amén. En el nombre de Jesús. Y mientras tú estás buscando allí el versículo, tú le puedes decir con tu boca un gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Así mismo es. Tú le puedes decir aleluya. Amén. Mientras tus manos están buscando el pasaje bíblico, tú puedes utilizar tu boca para exaltar su nombre. Amén o no amén. Y dice su palabra así, honrando a nuestro Padre Yahweh, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro guiador. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza. Y gente violenta lo está atacando. Amén. Voy a leer de la traducción lenguaje actual, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y dice el versículo 12: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Amén. ¿Y por qué yo le puse título? Porque Dios me permitió en el nombre de su poder hablar de esto, de este mensaje. Amén. Porque el reino de los cielos, amén, es para los violentos. ¿Por qué es para los violentos? Amén. Y antes de entrar en el contenido, yo quiero explicarte cuál es la violencia de que Jesucristo hablaba ahí, porque Jesucristo era el que estaba hablando en ese momento. Amén. La violencia que nosotros conocemos hoy en día no es esa violencia en la que Jesucristo habla. Amén. Porque hoy en día nosotros somos violentos con nuestras esposas. Hoy en día nosotros somos violentos con nuestros hijos. Hoy en día nosotros somos violentos con los vecinos. Amén. Eso es lo que nos enseñaron a nuestros padres. Amén. Nuestros padres nos enseñaron: no te dejes. Si ese peladito te pega, tú también dale. Amén o no amén. ¿O me equivoco? Eso fue lo que nos enseñaron. Eso fue lo que me enseñó mi papá. Amén. Eso fue lo que me enseñaron mis padres. En la escuela no te dejes. Si viene alguien y te quiere golpear, tú también dale. Y eso fue lo que yo aprendí. Amén. Amén. Pero eso no es la violencia que Dios está hablando aquí. Sí, Señor. ¿Sabe cuál es la violencia que el Señor Jesucristo estaba hablándole ahí a los discípulos y a cada uno de nosotros? Amén. ¿Quiénes son los violentos? El que busca al Señor Jesucristo. Amén. Violento es aquel que renuncia a su vieja naturaleza. Amén. ¿Por qué? Porque tu naturaleza es: si tú me pegas, yo también te pego. Si tú me buscas,
tú me encuentras, amén. Y esa era mi naturaleza, porque yo estoy hablando de mí aquí, amén. En el nombre poderoso de Jesús me estoy utilizando como ejemplo. En la escuela, así yo era, en mi juventud, amén. Era bien tranquilo, bien manso, bien tranquilo, pero yo le decía, el que me busca me encuentra, amén. Yo no me estaba madre ni nada de esas cosas, pero cuando venía el momento de que bueno, ya tú me encontraste, amén, eso fue lo que se nos enseñó. Pero aquí el Señor Jesucristo nos invita a nosotros, nos exige, nos manda que seamos violentos, buscando su rostro, buscándolo en ayuno y en oración, buscando su presencia, amén o no amén. Amén. ¿Y para qué vino el reino de los cielos? Jesús predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino trajo consigo. Amén. ¿Para qué vino el reino? ¿Para qué Jesucristo trajo ese reino inconmovible a la tierra? Amén. Amén. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Para deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Primeramente, ese reino vino a traer salvación para que tú y yo fuésemos salvos, porque tú y yo estábamos perdidos. Nosotros éramos violentos, pero de la enseñanza humana, nuestro pastor nos predicó de la doctrina de los hombres, la doctrina de los demonios y la doctrina de Jesucristo. Amén, del reino. Amén. Y la doctrina que nosotros estamos viviendo era la doctrina, la enseñanza, era la doctrina del demonio y de los hombres de que tenían que ser malos con los que son malos. Amén. Y así éramos todos. Todos éramos así. Yo me acuerdo una vez, una niña, no voy a decir el nombre, nos visitó junto con su padre, estaban de visita en mi hogar. Y la niña cargaba a mi hija de taquito. La mordía, la golpeaba, esto y lo otro. Y yo no decía nada, amén. ¿Por qué yo no decía nada? En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo no decía nada, yo nada más decía, oye niña, no estés pegándole a la baby. Y le decía a papá, no estés permitiendo que la baby le esté pegando a la niña, porque no vaya a ser que reaccione y después, amén. Yo no le decía a mi hija, dale, no te dejes. No, yo no decía eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me reveló de que yo no debía de ser violento. Pero yo estaba observando, amén, y veía de que taqui, hasta que llegó el momento que la baby, ¿qué tú crees? Sacó el ADN del papá. Del guerra, amén. Se cansó, se aburrió la niña, estrelló la otra hija ajena por allá. Amén. Y un pocotón de cosas que cuando yo la vi, obviamente cuando yo vi, oye, y le metí un correazo. La mamá se me molestó porque mi esposa pues me dijo, pero ¿por qué tú le pegas si ella se está defendiendo? Amén. Eso es lo natural, ella se está defendiendo. Y yo, es verdad, ella se está defendiendo. Pero si yo dejo a esa niña de que ella tome venganza, de que ella siga haciendo eso, ella va a ver que eso es normal. Y después, tú sabes, ya no va a ser como yo, que yo esperaba bueno, el que me encontraba, el que me buscaba me encontraba, amén. No, ya ella no va a ser así, ella va a ser peor, ella va a ser de lo que va a buscar, amén. Ya ella no va a esperar que le hagan algo, amén o no amén. Y yo para eso de una vez y le pegué a mi hija y le dije, no haga eso, amén. No haga eso. La mente te va a decir, pero la baby se está defendiendo, déjala que le dé también lo suyo, amén. Obviamente la mente no va a decir eso, esa es la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios nos manda a que nosotros seamos violentos, que rechazando esa naturaleza pecaminosa, porque siempre la naturaleza va a venir. Esa lo que tú eras antes de venir a los pies de Cristo, siempre va a estar ahí acordándote, siempre acuérdate que tú no te dejabas, acuérdate que tú eras esto y aquello, acuérdate, siempre va a estar ahí esa vía naturaleza acordándote de quién tú eras, amén.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y por eso Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los que hacen la voluntad del Padre. Los violentos, ¿sabes qué son los violentos? Los misericordiosos. Amén. Los mansos. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Amén o no amén. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Yo le doy las gracias a Dios por el mensaje del pastor, amén, que nos enseñó. Nosotros estamos viviendo todavía doctrina de nuestros padres, la doctrina de los hombres, la doctrina del demonio, de que bueno, eso fue lo que nos enseñaron. Entonces venimos a los pies de Cristo y nos hablan de que debemos ser violentos. Y tú cuando escuchas el versículo, aquí dice que hay que ser violento. Bueno, mira mi hermano, dale. Amén. Y vemos eso en nuestra iglesia, que entre los hermanos están siendo violentos, pero no en la violencia del reino de los cielos, no en la enseñanza, no en la doctrina del evangelio, sino la doctrina de los hombres. Amén. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, no todos entrarán al reino de los cielos. Amén. ¿Sabes por qué todos no van a entrar al reino de los cielos? Porque no basta con decir Señor, Señor. No basta. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 22, amén, que muchos le dijeron a Jesucristo, pero Señor Jesús, en tu nombre no íbamos a la iglesia, en tu nombre no predicábamos, en tu nombre no hicimos obras buenas, en tu nombre no estábamos ahí los martes, los jueves y los domingos, en tu nombre, amén. Cristo le va a declarar aquello, a ustedes no, amén, en el nombre de Jesús, a mí tampoco, amén, y Jesucristo le va a declarar, apártense de mí que no tengo que ver nada con ustedes. Aleluya. ¿Por qué? Porque la violencia que utilizaron es la violencia del mundo, donde bala, amén. Esa es la violencia que estamos viviendo nosotros y hasta los cristianos. Nosotros los cristianos a veces nos metemos. Amén. Estamos parqueando con ese tipo de personas. Jesucristo nos mandó a predicar el evangelio, pero Jesucristo no me mandó a mí a parquear. Amén. Con el que está haciendo las obras del adversario. El reino de los cielos vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido la relación entre Yahweh y mi persona. ¿Por qué? Porque el pecado me alejó. Amén. Adán dejó de ser violento. Amén. Y todos venimos con esa línea sanguínea. Por eso es que tenemos que siempre, por eso es la oración de fe. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Por eso es que todos nosotros, antes de ser lo que somos ahorita, líderes, diáconos, de ser siervos, discípulos, todos nosotros reconocimos que Jesucristo era el Señor. Amén. Todos hicimos la oración de fe. Amén. Confesamos con nuestra boca y creímos en el corazón. Nos debemos de esforzar para entrar, amén, al reino de los cielos. Un reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Este reino del cual yo te estoy hablando, amén, que es el reino de los cielos que se acercó, el reino de la buena nueva, amén, el reino de poder. Amén. Yo no te estoy hablando del reino vegetal, ni el reino animal, ni el reino mineral, ni todos esos tipos de reinos que tú dices en biología, en ciencia, en botánica y todas esas cosas. Amén. Yo estoy hablando del reino de poder. El reino del cual Jesucristo habló. Amén. Cuando Él estuvo en esta tierra, estuvo caminando junto a los 12. Amén o no amén. Amén. Ese reino vino a anular todo decreto vino a anular todo decreto que Dios no pronunció. Amén. Amén. Hay decretos que se levantan en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de tu matrimonio. Amén. Decretos de brujería, de hechicería. Amén. Brujas que vigilan, brujas que ayunan, que hacen sus cosas. ¿Para qué? Decretando en contra tuya.
Que el siervo se aburra de ir a la iglesia, que el siervo se aburra de ir a la iglesia, que el siervo ya se canse de orar, que el siervo ya, que el siervo. Amén o no amén. Pero el reino de poder vino a deshacer la obra del diablo. Todo decreto, toda bruja que te. Amén o no amén. Yo me acuerdo cuando yo llegué al lugar donde yo estoy viviendo ahorita. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo me acuerdo cuando yo llegué ahí. Había un montón de brujas. Había un montón. Televidente que me escucha. En el nombre poderoso de Jesús. Y de la noche a la mañana. Amén. ¿Por qué? Porque yo no llegué con el reino mineral o el reino vegetal, yo llegué con el reino del poder. Amén. Porque aquí en este ministerio yo tengo un mentor y un pastor que me enseñó a vivir el reino. Y yo llegué a ese lugar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la bruja que tú creas al día siguiente o después, una cojeando, otra en silla de ruedas, la otra hospitalizada. Amén o no amén. Porque los demonios saben, ahí llegó un siervo, chuleta, ahora sí se va a formar. Bueno, vamos a empezar a tirarle dardos, bombas, lagrimógenas. Amén o no amén. Pero el reino de los cielos, cuando tú estás viviendo, cuando tú estás en el reino, cuando tú estás viviendo eso, cuando tú estás dentro, amén. Cuando tú te esfuerzas para vivir, para estar siempre en el reino de los cielos, no hay lo que sea, demonio, principado, potestad, lo que sea que se levante, amén. Sí, Señor. El reino de los cielos vino para expulsar los demonios, los tronos, las autoridades puestas por Satanás, amén. Esas autoridades que quieren gobernarte, quieren gobernar tu familia. Amén. Yo lo digo, amén. ¿Por qué? Porque querían gobernarme desde siempre. Antes de ser lo que ahora soy, un siervo de Dios, amén. Yo vivía bajo el gobierno de las tinieblas y no tenía poder, no tenía autoridad. Y tenía todos los recursos de la tierra, de trabajo, tenía una familia, tenía tantas cosas que los seres humanos creemos que, bueno, yo tener esto me va a ir bien, estudio y todas esas cosas, pero no tenía el poder de Dios. No tenía la autoridad y los demonios cada rato, la bruja me visitaban y me majaban, me agarraban y me ahorcaban. Sí, eso es real, sí es real porque yo lo viví. Yo lo viví. Y aquí hay muchos que vivieron eso, amén. Pero cuando reconocí de que había un reino de poder, en el nombre poderoso de Cristo, eso ya no tenía ni que andar hablando. Amén. Ya no tenía que callado. Amén. ¿Saben a dónde yo hablaba? En la cámara secreta. Amén. Me arrodillaba allá en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todas las obras del maligno, demonio, bruja, tulivieja, ya hasta se me olvidaron. Yo nací en la provincia de Chiriquí y allá se mueve todo ese pogotón. Allá le dicen la ouija, la bruja, la tulivieja, la tulinueva, la jamonilla. Amén. En el nombre de Jesús, el reino va contra todo eso dioses falsos, dioses de que Baal, que Moloch, que Dagón, que Astarte, que la rosa de Guadalupe, que el niño divino del Chorrillo, que el Cristo negro de Barraza, amén o no amén. Que la Virgen del Chiriquí, toda esa demente, el reino vino a deshacer todo eso. Toda imagen falsa, amén. Toda imitación barata en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El reino de los cielos. El reino del cual yo te estoy hablando, el reino del poder. El reino que se manifestó en mi vida, amén o no amén. Es el reino que se manifestó en mi esposa, en mi familia, en mi matrimonio. Vino a anular todo decreto que no era contrario. Amén. No, que este man es chiricano a él, tenemos que condenarlo. Amén. Se anuló ese decreto, no que ellos son chorrilleros, que ellos no van para ningún lado. Se anuló ese decreto, no que ellos son barraceños, que no van para ningún lado. Tierra de marginados, tierra de... En el nombre de Jesús, el reino vino a anular todo decreto que nos era contrario.
Y Dios nos manda que nosotros seamos violentos y agarremos las herramientas que trajo el reino de los cielos. Amén. Herramientas de poder. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra también, en el nombre de Jesús, de que todas estas cosas, desde Adán hasta Juan el Bautista, Satanás tenía dominio en la tierra. Desde Adán hasta Juan el Bautista, Satanás, lo que decía, eso nosotros teníamos que moríamos para el infierno. Amén. Estábamos prisioneros, éramos esclavos. Pero cuando vino Jesucristo, cuando vino Jesús y caminó, dice la Biblia que los demonios no podían soportar. Cuando Jesucristo vino y trajo el reino de los cielos, Él vino a causar terror a los demonios. Amén o no amén. Dice la Biblia de que a lo lejos había un gadareno. Los espíritus que tenía Gadareno se dieron de cuenta de que alguien con poder y autoridad estaba pisando esa tierra. Dice que vino corriendo aquel muchacho, aquel hombre vino corriendo y se arrodilló, se postró y le dijo, pero ¿por qué tú has venido? ¿Qué tienes en contra de nosotros? Por favor, no nos hagas daño. En el nombre de Dios, le digo, en el nombre de Dios, no nos haga daño. Los demonios, amén, se postraron ante Jesucristo. Jesucristo le preguntó, ¿y cómo tú te llamas? Legión. ¿Qué era legión? Que eran muchos, era un ejército de demonios. ¿Por qué? Porque aquel joven gadareno, dice la Biblia, de que lo amarraban con cadenas, con aros de hierro, y dice que no había nada que lo detenía, lo rompía y andaba por ahí haciendo y deshaciendo. Amén o no amén. Pero cuando Cristo llegó, cuando Cristo caminaba, se paseaba por un lugar, por una tierra, en el nombre, amén, cuando Él caminaba, todo tenía que cambiar. Amén. Todo. Y Jesucristo nos mandó a nosotros, que nosotros también tenemos que vivir ese reino. No solamente Jesucristo que caminó, Él dijo, y ustedes mayores cosas van a hacer. Amén. Estas cosas que yo hago, amén, estas cosas ustedes las van a hacer. ¿Por qué? Porque con ustedes va a estar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero tú sabes, muchas veces nosotros los cristianos se nos olvida el reino de poder. Y andamos viviendo el reino de pobreza. Andamos viviendo el reino de escasez. Amén. Reino de deuda, reino de miseria. Amén o no amén. Amén. Se levanta un hechicero, un santero, y lo que él dice, eso tú tienes que hacer. ¿Quién dijo eso? La Biblia no me enseña eso. La Biblia dice de que Cristo vino a crear terror. Los demonios tenían terror cuando Jesucristo se presentaba en un lugar. Amén. Amén. Los demonios tenían terror. Le suplicaban a Jesucristo, sabemos quién tú eres. Le decían, eres el Hijo de Dios. Amén o no amén. Ha venido, pero ¿por qué ha venido antes de tiempo a atormentarnos? Le suplicaban, por favor, mándanos para otro lado, no nos saques de este cuerpo. Bueno, si no vas a sacar, mándanos para aquel lugar, pues. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos que estar viviendo en pobreza. Nosotros no tenemos que estar comiendo algarrobo. Amén. Nosotros no tenemos que estar en la miseria. Si Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos es salvación, es libertad, el reino de los cielos es poder, el reino de los cielos, amén, es recurso, el reino de los cielos es vida. Así es. Amén. Si tú no entras en el reino, no podrás vencer a tu verdadero enemigo. Si tú no entras, amén. Si tú no entras al reino de los cielos, si tú no entras, tú no vas a vencer tus temores. Amén. ¿Cuáles son tus temores? Que bueno, que eres hombre, que eres mujer y que tienes que mantener, que vives en el chorrillo y que nada bueno ocurre, que vivimos en la República de Panamá y ahí los millonarios son los que se quedan con la plata y las migajas es para nosotros y se vive en temor, amén, porque no estamos viviendo el reino de los cielos. Nosotros estamos esperando que el gobierno venga y nos ayude, que vengan los vecinos y nos ayude, que venga el corregidor, el alcalde, que venga
¿Sabe? Nosotros estamos más confiados en el vale digital que en el reino de poder. Hay gente que está esperando en el bono en vez de estar clamando. No te estoy diciendo ahora que te olvides del bono, pero hay gente que pone más su confianza en el vale que se acaba. Siendo ahorita que se acaba, tú vas al súper y ya se acabó. Tienes que esperar 15 días rogando más deseando hoy, ojalá que el mes se pase rápido, que se pase rápido el mes que viene diciembre. Por ahí en un cheque van a dar $150, que se pase el día rápido. Amén. Esperando, viviendo en la bolsa esa solidaria, amén. Y yo no estoy diciendo que está mal, yo no estoy diciendo eso, pero nosotros los cristianos no podemos estar esperanzados al bono, a la bolsa esa de comida, que gloria a Dios, yo la recibo, yo no la, por favor, amén o no amén, usted también la recibe, ¿sí o no? Pero nosotros estamos en el nombre de Jesús esperanzados en el reino de los cielos. Nuestra confianza está en el reino, en los recursos. Cuando viene eso, bienvenido. Bienvenido sea, amén. Bienvenido, venga para acá ese billete de 100. Gloria a Dios. Aleluya. En En el nombre de Jesús. Jesucristo tomó cautivo la cautividad. Amén, pero tú sabes, no lo hizo con pasividad. Jesucristo no. ¿Qué es la cautividad? ¿O qué tomó cautivo la cautividad? Es como si yo agarrara la joyita y, ¿cómo que se llama la cárcel donde están las mujeres? Cárcel de femenino. Bueno, eso, la cárcel femenina, amén. Como yo nunca he entrado allá, yo no sé cómo se llama. Amén. Y entonces vengo yo y agarro esas cárceles y las meto en una cárcel que yo creé. Amén. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el nombre de Jesús? Gloria a Dios. ¿Y qué va a pasar automáticamente con las mujeres y los hombres que estaban en la joyita y en la cárcel? ¿Qué va a pasar? Ellos van a ser liberados. ¿Por qué? Porque la cárcel se tomó y se encarceló. ¿Amén o no amén? Amén. Eso Jesucristo hizo. Jesucristo agarró la prisión y la aprisionó. Agarró los demonios, a Satanás y sus demonios, y los encarceló. Amén. Y nosotros fuimos liberados porque el reino trajo libertad. Dice la Biblia, donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Y Jesucristo, cuando descendió a las profundidades del abismo, dice la palabra, a las profundidades de la tierra, al abismo, amén. Cuando Él descendió y caminó por ese lugar, amén, un lugar espiritual, cuando Él caminó, que la muerte, que Satanás quiso, ¿qué hace este cuerpo aquí? Porque Él estaba con un cuerpo sobrenatural, y cuando Él iba caminando, amén, y estaba mi nombre, estaba Jason Samuel Guerra ahí estaba la cárcel esperando, ahí estaba la cautividad esperando, amén o no amén, esperando que yo muriera. Y Jesucristo cautivó esa cautividad, ahí estaba tu nombre ahí. Y Jesucristo cautivó, y la cautivó con violencia, amén. Con violencia, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Amén o no amén. Nadie pudo detener a Jesucristo, amén o no amén. Nadie. Pedro en una ocasión, maestro, no vayas allá, te reprendo, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Violencia, amén. Esa es violencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Dónde tú tienes que ser violento? Tú eres padre de familia, tú eres madre de familia, amén. Tú eres la cabeza de tu matrimonio, tú tienes que pararte con violencia en oración. Yo me acuerdo en el nombre poderoso de Cristo. No creas que yo estoy predicando aquí y yo no he pasado por nada de eso. La vida no se me ha sido color de rosa. Yo he tenido que pelear también, y he tenido que ser violento. Amén o no amén.
Yo me acuerdo cuando las cosas no estaban ocurriendo como deben ocurrir y había problemas con mi esposa, tenía yo problemas en el matrimonio, con la familia, tenía problemas yo en todos lados, problemas aquí, problemas y más problemas. ¿Amén o no amén? Amén. Yo me levantaba, yo en la madrugada, yo me postraba, yo me arrodillaba y yo empezaba yo mismo en qué es lo que está pasando, Yahweh, qué es lo que está ocurriendo en mi vida, qué es lo que está ocurriendo en mi matrimonio. Amén. Momentos que tenía yo de dificultad con mi esposa, de que no podía ni verla porque quería estrellar. Amén. Y ella no me podía ver a mí también porque también quería estrellarme. Amén. Y no era la anciana estrella. Serio. Yo me acuerdo que yo lloraba y yo me tiraba y yo no. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos. Y yo no me puedo quedar tranquilo. Mi esposa con problemas. Y yo con problemas, mi hija con problemas, esto no puede seguir así. Y yo me levantaba en oración, yo proclamaba ayuno, proclamaba oración, vigilia, y ahí yo me quedaba llorando, gimiendo, gritando, golpeando las paredes, rasgando, pero tenía que hacer algo. A mí no me tenía que ser violento, declarando la palabra en el nombre de Jesús. Ningún arma forjada contra mi matrimonio prosperará. Amén. Yo, Señor, ayúdame a amar a mi esposa, ayúdame a amar a mi familia, ayúdame a amar matrimonio, ayúdame a amar al prójimo. Yo no amaba a nadie, yo no me amaba ni a mí mismo, yo me amaba. Yo no sabía lo que era el amor, nada, yo no sabía eso. Yo pensaba que amor eran las novelas, eran las películas. Yo no sabía que en realidad que era amor, yo no sabía nada más. Sabía que se escribía con A y terminaba en R. Lo único que yo sabía, nada más sabía deletrearlo, A-M-O-R, amor. Amén. Y lo sabía en inglés y en español, love, pero no sabía el significado. Sí, y en varios idiomas más que no me acuerdo. En árabe. Amén. ¿Cómo en árabe? No me digan que se lo repita porque se me olvidó. Amén. Tenemos que ser violentos, amados hermanos. Tenemos que, con todo, nos gozamos, amén. Nos reímos, amados televidentes, esa risa que nos gozamos. ¿Sabe por qué? Porque estamos siendo violentos. Los violentos se gozan, amén, porque sabemos que hemos pasado por esas dificultades. Sabemos que estamos aquí porque Cristo nos ha ayudado. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, porque sin Él no podemos hacer nada. Amén. Y yo le pedí ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a amar, ayúdame a respetar, ayúdame a cumplir los estatutos, ayúdame a obedecer, ayúdame a las cosas que necesito. No sé ni qué yo no sabía ni qué es lo que estaba pasando. Yo no sabía nada. Dios, ayúdame, revélame qué es lo que está ocurriendo, qué. Y el Espíritu Santo, Yahweh no se puede quedar callado. Dios siempre te va a responder. Amén. Dios siempre te va a responder. Dios siempre está allí. Y Dios no te siento. Dios está ahí al lado tuyo. Amén. No te siento, Dios. No te siento. No te veo. Amén. Que tú no tienes que sentirlo o verlo. Amén. Dios está ahí. Porque la palabra de Dios dijo que Él iba a estar contigo hasta el fin. Amén. Iba a estar contigo hasta el fin. Amén o no amén. Amén. Una oración sin esencia no va a hacer venir el reino de los cielos a nuestras vidas. Amén. Una oración sin esencia. ¿Cuál es la esencia de la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Cuando tú reconoces de que Él es tu Padre, de que Él es tu gobernador, de que nosotros somos su hijo, de que debemos de rendirle obediencia. Cuando tú no tienes la esencia de la oración, donde tú reconoces que Él es santo, de que Yahweh es santo, de que debemos de honrarlo, de que debemos de ser agradecidos. Amén. Nosotros no vamos a hacer que el reino se mueva en nuestra vida. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Amén. Los violentos lo arrebatan. Nosotros fuimos llamados a ser violentos, a deshacer las obras del diablo. Amén. En el territorio donde estamos viviendo ¿dónde? En El Chorrillo, Barraza, en calle 21, calle 22, 23, 24, 25.
No sé en qué calle tú estás viviendo, en la República de Panamá, yo no sé en qué corregimiento, amén. Pero Dios te mandó allá, Dios te llamó a ser violento. Amén. No podemos quedar tranquilos con las cosas que están ocurriendo. Bueno, ahí está en mi casa, pues ¿qué se puede hacer si hay cuarentena, pues, y no hay trabajo? ¿Quién dijo eso? Amén. Yo creo que los mejores días, para mi finanzas fueron los días de cuarentena. Aleluya. Amén. Trabajé, generé ingresos, pude ahorrar, vendí a las personas, ayudé familia, ayudé personas, ayudé a los vecinos. Amén o no amén. Amén. Que se levante el virus, que se levante pandemia, que se levante lo que sea, pero en el nombre de Jesús nosotros estamos viviendo el reino de los cielos. Somos los violentos, los cuales nosotros, Jesucristo nos mandó a llamar. Tenemos que reclamar los beneficios del reino con violencia. Amén. Tenemos que reclamar lo que nos pertenece. ¿Qué es lo que te pertenece? Tu matrimonio, tú tienes que reclamarlo. ¿Estás teniendo problemas en el matrimonio? Tu esposa no te hace caso, tu esposo no te ama. Amén. Tú tienes que reclamar, tú tienes que pararte en oración. Así es. Yo no sé cuántas veces yo me paré, se me olvidaron de tantas veces que yo tuve que llorar y clamar y gemir y pelear y llorar y de nuevo me volví a llorar y me metía en el baño. Yo esperaba que mi esposa se durmiera y yo me metía en el baño a llorar y me metía en la sala y me metía en la cocina y debajo de los muebles, pero algo, amén. No me podía dormir tranquilo. Bueno, si el salud no quiere hacer caso, amén. Santo, la cosa me está ahorcando. Checa, y yo no me podía acostar tranquilo. Yo, Santo Dios, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? Yahweh, ayúdame, Dios Todopoderoso. Ayúdame, Yahweh, en el nombre poderoso de Cristo. Esto no puede seguir así. Su palabra me enseña, Yahweh. Su palabra me enseña, Yahweh, que usted vino a cambiar la atmósfera, que usted trajo el reino de los cielos, que el reino de los cielos se acercó. Su palabra me enseña que debo de amar. Su palabra me enseña al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, y empecé a declarar la palabra, empecé a declararla. Posiblemente no lo estaba haciendo bien, pero yo empecé a declarar la palabra. Posiblemente no sé, amén o no amén. Amén. Pero empecé a utilizar la palabra de Dios, y algo yo sí sé que he aprendido en esta experiencia, algo yo he aprendido con mi esposa, de que aprendí a amar. Amén. Aprendí a utilizar la palabra. Amén. Aprendí a leerla y aprendí a vivirla. Amén. La aprendí a vivir. ¿Por qué? Porque yo me sabía muchos versículos. Yo había leído toda la Biblia, mas no la vivía. Amén. La había leído, pero nunca la había vivido. Amén. Y mi esposa me enseñó a vivir la palabra. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, guiada por el Espíritu Santo, obviamente, guiado por el Espíritu Santo, aprendí a amar, aprendí a respetar, aprendí a amar a mis pastores, aprendí a amar a los hermanos, aprendí a amar al prójimo, aprendí, amén. Gracias, Señor. Tenemos que reclamar a la familia. ¿Quién dijo que la familia es de Satanás? ¿Quién dijo? Ya está destruido, ya está derrotado, ya Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Todos esos decretos Jesucristo lo clavó. Amén. Tenemos que reclamar nuestra salud. Yo en mi casa, mire, yo aprendí tanto en este proceso, amado televidente que me escucha, aprendí de que la enfermedad no tiene que formar parte de mi familia, de mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesucristo, la enfermedad no puede formar parte, no puede ser una visita, no puede ser un invitado en mi casa. Amén o no amén. Amén. Y se enfermaba mi esposa, se enfermaba mi hija, algo, porque las enfermedades vienen, por favor. La deuda viene, los problemas vienen, las circunstancias vienen, todos los días vienen, todos los días te tocan la puerta. Y aquí estamos. Acuérdate que todavía estamos aquí. Amén. Pero yo empecé a reclamar. Amén.
Yo empecé a reclamar a mi familia, pero no reclamar con murmuración, no a reclamar haciendo las cosas incorrectamente, sino utilizando la palabra de Dios. Yahweh, su palabra me enseña de que usted se hizo pobre para que yo fuese rico. Su palabra me enseña de que usted las enfermedades las clavó en la cruz, de que por su llaga fuimos sanados, que usted es Jehová Rafa. Amén o no amén. Amén. Reclama tu finanza. Amén. La pobreza no es un invitado en mi casa. La pobreza no es un invitado. La rebeldía no es un invitado. No es un huésped en mi casa. En mi casa yo no recibo la pobreza, no recibo la escasez, no recibo la enfermedad. Amén. Me tocan la puerta. Tac, 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 tac. Amén. Todos los días van a tocar tu puerta. Van a tocar tu puerta todos los días, todas estas cosas. Pero mira, el reino de los cielos es para los violentos. Amén. Y los violentos, te reprendo, pobreza, lárgate de mi casa, que haces tocando mi puerta. Amén. Amén. No estés tocando mi puerta, no estés tocando mi puerta. Y yo le digo, y ni me interesa que parezca loco. Amén o no amén. Y parezco loco, amén. Y parezco loco en mi casa, medianoche, 3 de la mañana, gritando. Yo no sé, el vecino aporreando allá la pared y todo eso. Yo no sé, a mí no me interesa, pero en mi casa, amén o no amén. Josué dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Esfuérzate y sé valiente, amén o no amén. Ponte de pie y reclama a tu familia, reclama lo que a ti te pertenece en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale, ponte de pie con valentía. En el nombre